Congreso Internacional de Evaluación de Impacto Legislativo. Con ustedes, el doctor Alan Brofman Vargas. Muchas gracias, profesor Silva, por su amable presentación. Me encuentro en Viña del Mar, en Chile. Espero que se me escuche bien. He seguido con atención las presentaciones que se han realizado en este congreso. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar en este segundo Congreso Internacional en Evaluación de Impacto Legislativo. Quiero agradecer la convocatoria realizada por el Senado Federal y la Cámara de Diputados y por las universidades de Oaxaca y de Querétaro. Creo que justamente es la combinación virtuosa, ¿no?, para lograr avanzar en la implementación de la evaluación del impacto legislativo. En mi ponencia quiero reflexionar acerca de aquello que se requiere para avanzar y progresar en el establecimiento de mecanismos de medición de impacto legislativo que aporten al proceso político, que aporten al proceso democrático. Si uno revisa, depurando con el tiempo, pero todavía estamos en muchos aspectos de nuestro proceso legislativo, y especialmente pienso en Iberoamérica, estamos al debe en la eficacia y eficiencia de la ley, ¿no? Y me gustaría en mi ponencia justamente ahondar en esta cuestión, ahondar en las razones que están detrás de este problema. Y por otro lado, intentar proponer, reflexionar acerca de la profundidad acerca de los cambios que pueden introducirse para lograr el efectivo progreso de la evaluación del impacto legislativo. Voy a proyectar una presentación que espero que se pueda escuchar bien. No me permite proyectar, estoy revisando en el computador la... No sé si pueden proyectarlo en... Sí. No, me pide, no sé si pueden proyectarlo ustedes, pero me pide algo que intento hacer y no resulta. Comienzo con la... Perfecto, ahí está, estupendo. La primera diapositiva. La primera reflexión es acerca de la ley, ¿no? Acerca de la ley.
La ley es un instrumento de acción estatal dentro de varios de los instrumentos que tiene el Estado para actuar, ¿no? A través de la ley se implementan políticas públicas. A través de la ley se toman decisiones y se implementan estas decisiones dentro de la sociedad. Una mirada amplia acerca de la ley nos exige tener conciencia, tener una visión comprensiva acerca de cómo opera la sociedad. No es posible, no sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva, no es posible, no es posible establecer un sistema de evaluación de impacto legislativo sin la conciencia acerca de cómo se articula la eficiencia efectiva de una ley, ¿no? Cómo en realidad logra operar. Y esto significa, entre otras cosas, que tenemos que estar conscientes que la efectividad de la ley está condicionada no solamente por el texto normativo y sus contenidos, sino que también por la legislación que la desarrolla y en última instancia por la aplicación, ¿no? Luego, la evaluación del impacto legislativo no siempre permite asegurar ese resultado querido, que es una ley que satisfaga los propósitos políticos que se han tenido en consideración para su aprobación. Una cuestión que es central para entender la intervención técnica en el proceso legislativo es reconocer a la ley como fruto del proceso político democrático. La ley es reconocida constitucional y jurídicamente como expresión de la voluntad soberana. Y en este sentido, no puede desvincularse a su origen democrático. Como expresión de la voluntad soberana, sus contenidos tienen directa relación con aquello que la comunidad política ha decidido a través de sus representantes. El sistema político, lo puse en el punto número 3, ¿no? Llega a través del proceso legislativo a un consenso a través de la libre negociación de los intereses políticos dominantes, que son los intereses de los partidos políticos, que coinciden con los intereses electorales, intereses sociales, intereses sectoriales, una conjunción de intereses que logran un consenso democrático que se expresa en un mandato que tiene primacía dentro del ordenamiento jurídico. ¿Y por qué digo esto? Porque, claro, insertar dentro del proceso legislativo una técnica o condicionantes que representen un interés que tiene otra fuente, como puede ser el conocimiento disciplinar acerca de la eficiencia, de la eficacia de un determinado contenido normativo, no es nada sencillo. No es nada sencillo, ¿no? Es bien fácil cuando uno revisa cómo operan los mecanismos de evaluación de impacto legislativo, comprobar que esta inserción, esta voluntad de añadir técnica, de añadir conocimiento al proceso legislativo no es sencilla, ¿no? No es sencilla y enfrenta dificultades significativas. Subrayaría, antes de continuar con esta reflexión, que hay una cuestión que no se puede dejar de lado, que es que el trabajo legislativo, el trabajo representativo, supone también la capacidad de los representantes, de los diputados y de los senadores y también del presidente cuando interviene en el proceso legislativo, de recoger percepciones sociales, ¿no? Recoger percepciones sociales y encauzar percepciones sociales. Y esto no siempre calza bien con la posibilidad de evaluar técnicamente proyectos de ley que se hacen cargo de estas percepciones, que pueden tener una base empírica fuerte o no tenerla, ¿no? Pongo un ejemplo al respecto. Frente a determinados problemas de la convivencia social, existe la tentación en muchos países, incluido el mío, ¿no?, de responder utilizando la sanción penal, ¿no? Utilizar la sanción penal, ¿no? Hay una situación que socialmente se considera muy reprobable, como por ejemplo causar la muerte de un menor después de un accidente de tránsito como consecuencia de haber sobrepasado los límites de consumo de alcohol, ¿no? Y luego eso lleva a una reacción legislativa que supone
tipificar esta figura con unas penas mayores que las que estaban previstas tradicionalmente respecto a este tipo de infracciones, que tienen, por supuesto, una cara penal, ¿no? Entonces ahí la cuestión es, claro, yo puedo evaluar esa propuesta legislativa en términos de su rendimiento técnico, pero no puedo perder de vista que hay una percepción social acerca de lo que es justo y lo que debe perseguir la ley como ejercicio de justicia, ¿no? Y en ese sentido, lo que va a realizar el legislador va a ser recoger esa percepción y llevarlo, plasmarlo en un contenido normativo, en este caso en una ley. ¿Podemos juzgar esta ley en términos técnicos fríos respecto de estadísticas, con números? Por supuesto que sí. Y en una de esos números me dicen que la verdad es que la probabilidad de que tenga un impacto positivo es más bien bajo. Pero por otro lado, este manejo de las percepciones sociales puede ser muy relevante para, como dicen algunos autores, mover el consentimiento, ¿no? Bueno, mire, generamos un impacto y este impacto tiene que ver justamente con la aprobación de esta ley, con la visibilidad de esta medida y por lo tanto, al margen de lo que me puede decir todos los estudios respecto de las consecuencias de aumentar las penas, puede que no sean los adecuados. Luego, insertar un proceso técnico dentro de un proceso político como el proceso de elaboración de la ley tiene dificultad y sobre eso voy a reflexionar en los próximos minutos. No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva, si es posible pasar. Muchas gracias. La primera cuestión es que la ley es fruto de la legitimidad democrática. No hay, eso es inevitable, ¿no? Pues tiene un camino constitucional, un camino político. Representantes elegidos democráticamente son los que toman la decisión acerca de los contenidos de la ley. Y eso es un dato ineludible y no lo podemos cambiar y no podemos sustraer a esta autoridad política su capacidad de decidir sobre los contenidos de la ley. Si queremos desarrollar la evaluación de la ley y más precisamente la evaluación del impacto legislativo, tenemos que pensar cómo lo vamos a lograr. Y acá intuyo dos grandes respuestas, ¿no? Una posibilidad es intentar insertar un aparato profesional, cualificado, técnico, entrenado en la evaluación de impacto legislativo, junto o subordinado a un titular de la potestad legislativa o potestad normativa, si queremos tener una intervención de carácter más amplio, o bien diseñar un órgano de carácter técnico, de carácter independiente, con un cierto grado de autonomía. En la primera opción, tenemos la ventaja que la acción del órgano técnico se encausa a través del titular de la potestad legislativa. Y cuando me refiero a titular de la potestad legislativa, pienso en un poder ejecutivo con iniciativa legislativa, como ocurre en mi país, ¿no? El presidente tiene iniciativa legislativa. O bien pienso en un diputado, grupo de diputados, un senador, grupo de senadores, comisión, lo que sea más adecuado, una comisión parlamentaria. El lugar donde sea adecuado radicarlo, vamos a reflexionar sobre eso más adelante. Tenemos esa gran ventaja, ¿no? Tenemos esa gran ventaja. De todos modos, por supuesto que hay un costo, que es que la evaluación de impacto legislativo debe acomodarse, ajustarse. Por eso usé la palabra ahí subordinar, de hasta cierto punto subordinarse a ese interés político comprometido con su aplicación. En este sentido, la evaluación de impacto legislativo no podría ir contra los propósitos políticos de ese titular de la potestad legislativa. Creo que claramente tenemos una ventaja, porque ya tenemos la respuesta ante la legitimidad democrática, tenemos la posibilidad de ingresar, ¿no? a través ingresar a través de un titular de la potestad legislativa y por esa vía introducir aquello que nos parezca viable introducir dentro de la evaluación de la ley. La opción independiente me parece que es una opción especialmente complicada si consideramos la intervención ex ante, es decir, la evaluación de impacto legislativo antes que la ley sea aprobada. Por varias razones, ¿no? Por varias razones. Si vamos a crear una entidad que evalúe una propuesta legislativa, esa entidad va a estar interviniendo en un proceso democrático, político, ¿no? Y eso, por supuesto, que genera problemas. Cuando hablamos de autonomía, tendríamos que pensar en autonomía constitucional, autonomía legal, tendríamos que pensar en una dotación de personal profesional adecuada, una dotación presupuestaria adecuada. Y claro,
la viabilidad de un organismo de esta naturaleza en un contexto en el cual una iniciativa legislativa puede ser la cabeza de batalla de un partido político, una cabeza electoral importante, y que el órgano autónomo me diga que esa iniciativa no puede ser, o está muy mal redactada o mal diseñada, probablemente va a enfrentar muchas dificultades, ¿no? Va a enfrentar muchas dificultades. Veo difícil un órgano autónomo en relación con estas tareas de evaluación de impacto legislativo, sin perjuicio que en la evaluación ex post y concebido bajo la lógica de un observatorio, creo que es perfectamente viable, ¿no? En la evaluación ex post creo que es razonable desarrollar un órgano con un cierto grado de autonomía y simplemente con un observatorio que tenga criterios estándares de evaluación de funcionamiento de la ley. Hace un momento escuchaba en una ponencia, ¿no?, que se hablaba ahí de un periodo de vigencia razonable de la ley. Por supuesto, creo que voy a comentar eso más adelante, ¿no? Entiendo que esa ley tiene que regir un tiempo prudente para poder observar sus efectos de su aplicación. Además, en relación con la posibilidad de una entidad dedicada a la evaluación de impacto legislativo con un cierto grado de independencia, autonomía, como puse en la diapositiva, sin un vínculo fuerte con el titular responsable de la potestad legislativa, hay ahí un problema, al menos en dos dimensiones significativas. Primero, la neutralidad. Cuando uno va revisando con algún detenimiento los protocolos y las técnicas de evaluación de impacto legislativo, van surgiendo preguntas que deben ser respondidas, y esas respuestas no siempre son neutras en términos políticos. De hecho, una buena parte de la regulación del estudio del impacto legislativo nace asociado a ciertos proyectos políticos bien concretos, ¿no? Que ponen especial énfasis en el buen funcionamiento del mercado, el apoyo a las empresas, el libre y eficaz funcionamiento de la economía. Entonces, claro, detrás de eso por supuesto que hay ideas políticas, ideas que coinciden con la idea de ciertos partidos políticos, por supuesto, ¿no? Como es lógico. De hecho, la simple pregunta, cuando se habla, por ejemplo, de estos estudios de costo-beneficio, ¿no? Estos estudios de costo-beneficio que pueden, por supuesto, organizarse en distintas dimensiones. La simple pregunta acerca de lo que es un costo, por supuesto que no es neutral. ¿Qué es un costo, no? Claro, por supuesto puedo tomarlo en sentido presupuestario, económico, bien, pero la verdad es que hay muchas más dimensiones posibles, ¿no? ¿Qué es un costo social? ¿Qué es un costo ambiental? ¿Qué es un costo en seguridad? ¿Qué es un costo en salubridad? ¿Qué es un costo en vivienda? En fin, hay muchas dimensiones, ¿no? Luego, no es neutral. Y en segundo lugar, creo que también cuando hablamos de la posibilidad de una entidad dedicada a la evaluación de la ley independiente, también surge el problema de la calidad, ¿no? Porque esa calidad, en el fondo, tiene que garantizar suficientemente robusta para enfrentar los embates de un interés político fuerte, un interés político que además va a ser democrático. Entonces, claro, también ahí tenemos una cuestión difícil, ¿no? Porque efectivamente lo que podemos ver es que la evaluación de impacto legislativo puede funcionar bien en dimensiones específicas y quizás en lo global no tenga una fortaleza tal que le permita resistir una presión política fuerte, ¿no? Vuelvo a mi ejemplo de la vía penal, ¿no? Frente a determinadas acciones que merecen un reproche social, el legislador opta por generar una respuesta penal, ¿no? Un nuevo delito con unas nuevas penas o penas mayores de las previstas. Claro, ¿cómo lo visualizamos? ¿Cómo lo evaluamos? Si tenemos un sistema autónomo, independiente, una entidad independiente, podríamos tener ahí dificultades para cómo contrapesamos esa mirada acerca de lo que la sociedad quiere con este juicio técnico que puede provenir de la evaluación de impacto legislativo. No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Una cuestión importante para el establecimiento de cualquier sistema de evaluación de impacto legislativo es el adecuado estudio del proceso legislativo. Por lo pronto, una cuestión elemental, ¿no? Que el proceso legislativo forma parte de la actividad reguladora del Estado. No siempre es la actividad regulatoria más importante.
tenemos muchas leyes que en su implementación y ejecución dependen de normas reglamentarias o otras normas de implementación, ¿no? Hay muchos casos en los cuales la ley, desde el punto de vista, por ejemplo, del comercio internacional, es simplemente un eslabón entre normas internacionales y el ordenamiento nacional. Y es muy importante y muy relevante que la norma nacional, más que nada, se ajuste a esa norma internacional que fija ciertas disposiciones, indica que la ley es una de las barreras técnicas que puede existir y por lo tanto tiene que ser juzgada y evaluada como tal. Como sea, el proceso legislativo es solamente una parte de la normatividad dentro de un Estado de Derecho y todo sistema de evaluación de impacto legislativo debe considerarlo, debe considerar formar una parte, porque de otro modo un muy buen sistema de evaluación de impacto legislativo podría quedar en nada si no consideramos estas otras variables, normas superiores como tratados internacionales o soft law internacional, y por otro lado todo lo que son las normas reglamentarias de implementación de la norma legal. Creo que es central en la implementación de cualquier sistema de medición de impacto legislativo, un adecuado estudio empírico de lo que es el proceso legislativo y su resultado, que es la ley. Tenemos aquí en el mundo del derecho tenemos una mirada muy clásica, ¿no? Que es la mirada que simplemente revisa las variables constitucionales, el ordenamiento legal, eventualmente las normas reglamentarias de la Cámara y el Senado, y esa es nuestra forma de estudiar el proceso legislativo. La verdad es que tenemos que estudiar el proceso legislativo de manera mucho más profunda para lograr un buen sistema de evaluación de impacto legislativo. Tenemos que estudiar una buena selección de aquello sobre lo cual hay que intervenir, sobre lo que hay que actuar e intervenir, ¿no? Si no tenemos eso bien claro, si no tenemos ¿qué es lo que habitualmente encontramos en un proyecto de ley? ¿Qué es lo que debe estar dentro de un proyecto de ley? A su momento ahí escuchaba, ¿no? Cuando algunos diputados mencionaban la existencia de normas constitucionales que hablan de impacto o de normas actualmente para elaborar un proyecto de ley, que es evaluar su impacto en el ordenamiento existente, ¿no? De ordinario, una parte de este trabajo queda reflejado en las cláusulas derogatorias expresas que podemos encontrar en una ley. En muchos casos, la premura del proceso legislativo lleva a la utilización de cláusulas derogatorias tácitas, ¿no? Y que después son el dolor de cabeza para los abogados, para los jueces, para los litigantes, ¿no? Que tienen que saber, ¿esta norma está vigente o no? Dependiendo de su grado de contradicción con normativa anterior. Pero es un trabajo que actualmente se realiza. De todas maneras, tenemos problemas en esta materia y el conocimiento completo del ordenamiento jurídico sigue siendo un problema en la mayoría de los países, ¿no? Conocemos normas, hay procesos de digitalización importantes, pero todavía falta mucho para que conozcamos con cierto rigor el alcance, el conocimiento, la extensión completa de lo que es el ordenamiento jurídico, es el impacto indirecto. Entonces podemos pasar a la siguiente diapositiva sobre quiénes y sobre qué incidir, ¿no? ¿Cuándo incidir? Entonces podemos pasar a la siguiente diapositiva. La primera respuesta, por supuesto, si pensamos en la evaluación ex ante, que es sobre la cual voy a reflexionar en esta primera parte, es cuanto antes mejor, ¿no? Cuanto antes mejor, por supuesto. Las opciones están más abiertas, todavía no tenemos perfiladas todas las respuestas jurídicas que se van a ofrecer, ¿no? Entonces, claro, es relevante que esta intervención sea temprana en ese sentido. Pero aquí nos encontramos con un problema. Porque en el fondo el que inicia el proceso legislativo es el que tiene lo que Sebelis denomina el poder de agenda, ¿no? El que tiene el poder político para poner un tema legislativo dentro de la agenda legislativa, ¿no? Tanto con la elaboración de un proyecto como su presentación y su eventual tramitación en las cámaras legislativas. ¿Quién tiene el poder de agenda? Por supuesto que quiere una hoja en blanco para poder dibujar su proyecto.
Entonces, claro, no es interesante para esta gente con poder de agenda que aparezcan restricciones significativas. Esto no se puede hacer así, esto no se puede hacer de esta manera, ni esta de otra. Luego, esta incorporación temprana tiene esta dificultad, ¿no? Tiene esta dificultad que es natural. Y fíjense ahí, puse ahí medidas de protección de libertad ante exigencia evaluativa. En algunos ya ha pasado, y esto ha pasado en parte en mi país, ¿no? Varias cosas que pueden suceder. Si existe la posibilidad de someter o no someter un proyecto de ley a una evaluación de impacto regulatorio tempranamente, y yo, ministro de Estado, yo, diputado, yo, senador, tengo la opción de someterlo o no someterlo, una primera alternativa sería no someterlo. No someterlo, ¿no? Entonces, claro, cuando uno revisa, por ejemplo, en varios países qué proyectos han sido evaluados, vemos que no son proyectos muy importantes, proyectos, claro, porque proyecto importante, no hay una voluntad política de no someterlo, porque la persona que está promoviendo ese proyecto quiere tener la hoja en blanco, ¿no? Para poder trazar las líneas fundamentales de su iniciativa sin limitaciones ni restricciones significativas. Y lo otro que se puede hacer, que también es un fenómeno que se observa, es si yo tengo que cumplir con ciertas exigencias, las cumplo formalmente, ¿no? Las cumplo formalmente, ¿no? En mi país ya existen algunos instructivos, algunos se están implementando en los ministerios, ¿no? Y claro, si uno revisa qué es lo que ha sucedido con el cumplimiento de esos instructivos, que en el fondo son formas, son formularios, ¿no? Que quien está promoviendo una reforma legal tiene que ir rellenando, ir completando, lo que sucede es que hay un cumplimiento más bien formal. Respondo a estas preguntas, pero la verdad es que no estoy comprometido con esta respuesta, ¿no? Si podemos pasar, por favor, a la siguiente pregunta. Sobre quiénes incidir, por supuesto que estamos hablando de la evaluación ex ante. Por supuesto que tiene que ver esto con el íter del proceso legislativo, ¿no? Donde Parlamento. Por luego tenemos varias instancias de actuación, que los voy a comentar en un minuto, ¿no? Podemos pensar en el Ministerio de Origen, podemos pensar en la Presidencia, podemos pensar en la Cámara de Diputados o en el Senado. La primera respuesta, frente a sobre quiénes debemos, cómo debemos organizar el apoyo de una entidad técnica que realice esta evaluación ex ante, yo diría lo que puse en el texto, ¿no? Sobre el titular del Poder Legislativo que lo estima conveniente. Aquí tenemos que contar con ese apoyo político porque estamos ante un problema de legitimidad democrática. Y aquí lo importante es el compromiso. Si no tengo una autoridad política comprometida, no voy a tener las respuestas adecuadas. Se observa un fenómeno de cierta insularidad, ¿no? En los países en los que se ha avanzado, uno observa que es muy asimétrico. Pueden haber incluso instructivos presidenciales o algunas normas parlamentarias, y lo que uno observa es que el desarrollo de la evaluación del impacto legislativo difiere en distintas instancias de aplicación, ¿no? Y claro, nos encontramos con que está muy desarrollado en algunos ministerios o en algunas comisiones de la Cámara de Diputados o en algunas comisiones del Senado. Y claro, el problema es que el conjunto sufre cierta debilidad. Puse ahí conveniencia de fijación de ámbitos, evita sustracción de competencias políticas. Claro, una forma de lograr una buena relación con el titular del Poder Legislativo es ser muy preciso, ¿no? Es muy preciso con aquello que se pretende hacer con la evaluación legislativa. Algunos instructivos de la OCDE recomiendan comenzar con análisis más bien de carácter cualitativo y más bien generales, y luego avanzar a ese análisis cuantitativos más completos, ¿no? Algunos instructivos de la OCDE también habla de utilizar metodologías lo menos invasivas posibles para evitar la sustracción de competencias políticas. Utilizar metodologías que ofrezcan resultados claros, resultados sencillos, ¿no? Y en general, en relación con esta autoridad política comprometida, tener un cuidadoso manejo de las expectativas, ¿no? Tanto dentro de la organización que va a apoyar la introducción de esta evaluación de impacto legislativo, como fuera de esa organización. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva para ir terminando. Sobre quiénes se debe decidir, bueno, puse ahí un mapa muy elemental de los lugares donde podemos anexar la evaluación de impacto legislativo. Por supuesto, ministro, secretario. Por otro lado, el ministro está obligado a actuar en su sector, ¿no? Y por supuesto que sus iniciativas legislativas dicen relación con las competencias de su sector y no puede tener esta mirada amplia
que es la que nos promueve la evaluación de impacto regulatorio, en el sentido de poder ver cuáles son todas las opciones que tenemos para enfrentar determinados problemas públicos, ¿no? Aquí estamos acotados, aun cuando detecte que un ministro o un ministerio, ¿no?, detecte un problema social, ese problema social va a ser abordado con las competencias de ese ministerio, y eso es una limitación respecto de la evaluación de impacto legislativo, porque el proyecto, por supuesto, va a ser construido respecto con esa limitación sectorial. La gran ventaja es que se pueden desarrollar instrumentos técnicos precisos, ¿no?, con personal cualificado y coordinado. Podemos pensar en metodologías apropiadas para determinados sectores, y por supuesto que también esto es una ventaja, que trabajar en las etapas iniciales de una propuesta legislativa, por supuesto que es una gran ventaja. En relación con la Presidencia de la República, también tenemos algunas ventajas, hay una centralización, y en ese sentido podemos contar con todos los proyectos que provienen de los ministerios y realizar sobre ellos una labor de evaluación de impacto legislativo. La dispersión temática, por supuesto que favorece instrumentos generales de evaluación de impacto, en desmedro de instrumentos más especializados. Pero de todas maneras podemos avanzar en un estándar básico de análisis y revisión de esas propuestas. En relación con los diputados y senadores, claro, estoy pensando aquí en la sala, ¿no?, en la reunión del Pleno. Los intereses partidistas son heterogéneos, hay dispersión temática y, claro, hay problemas con la neutralidad. ¿Cómo vamos a ofrecer un sistema que se ofrezca a todos los diputados y a todos los senadores y que incida por igual, ¿no? Por supuesto que hay intereses partidistas de por medio, y no es tan fácil insertar con opiniones que podrían contradecir ciertas propuestas o ciertos propósitos democráticos concretos. Y finalmente, una opción que me parece particularmente interesante es la posibilidad, en el caso de un Congreso, de insertar la evaluación de impacto legislativo en el nivel de las comisiones, ¿no? Si bien hay intereses partidistas heterogéneos, hay cierta concentración tópica de materias, ¿no?, de ciertos determinados tipos de materias, y que puede fomentar una cierta experiencia, una cierta cualificación en el análisis de la evaluación de impacto legislativo, ¿no? Y esto además se puede articular, como lo puse en la diapositiva, ¿no?, con un órgano técnico superior. El tipo de trabajo que se realiza en las comisiones creo que facilita un cierto grado de neutralidad, ¿no? Los parlamentarios que están acostumbrados a trabajar en una determinada área pueden identificar y pueden pedir directrices mucho más precisas, ¿no?, respecto de aquello que esperan de la evaluación de impacto legislativo, ¿no? Y en ese sentido creo que es una buena instancia para ir desarrollando equipos técnicos asociados a las comisiones. Yo lo visualizo asociado también con un nivel central que que brinde apoyo general a esta evaluación de impacto legislativo. Y finalmente, entonces podemos pasar a la siguiente diapositiva. ¿Sobre qué incidir? Claro, por supuesto que esto está condicionado, y con esto voy terminando, ¿no?, con el momento y el titular de la potestad legislativa sobre el cual vamos a actuar, ¿no? La, la, decisión acerca de la evaluación de impacto legislativo va a estar asociado en el lugar donde podamos instalar una oficina técnica que pueda prestar la asesoría necesaria. Hay una cuestión importante aquí en la neutralidad, y en ese sentido por eso es quizás relevante comenzar con evaluación más bien cualitativa general para detectar los problemas principales de un determinado proyecto, ¿no? Y luego ir avanzando a la medida que se van desarrollando vínculos, desarrollando experiencia, ¿no?, en la evaluación legislativa, una evaluación cuantitativa mucho más completa. Aquí, a propósito de la neutralidad, ya lo había comentado, ¿no?, el origen de la Regulatory Impact Assessment o análisis, ¿no?, es justamente una propuesta económica muy concreta, ¿no?, un fin económico concreto que aparece y reaparece muchas veces en los análisis de la OCDE y en los reportes, los informes de la OCDE respecto a los países, lo incluye México, incluye Chile. Aparece una y otra vez aparece el impacto de la regulación en los procesos económicos, ¿no? Y claro, aquí inevitablemente en la decisión de cuáles van a ser los métodos que vamos a utilizar, vamos a tener allí una mayor posibilidad, una mejor posibilidad de una acción que se inserte suavemente en el proceso político democrático, sin generar ripios ni dificultades que podrían obstaculizar el cumplimiento de ciertos propósitos políticos democráticos.
el desarrollo de criterios y medidas de impacto. Hay avance en esto en la dimensión teológica y práctica, ¿no? Ver los fines de la ley y cómo pues, se puede avanzar. Ya hay experiencias en muchos países en los temas que puse ahí en la letra más pequeñita de la diapositiva, ¿no? Presupuesto, empleo, competitividad, medio ambiente, sustentabilidad, comercio exterior, tratados y estándares internacionales, descentralización, desconcentración, equidad de género, desigualdad de ingresos, salud, seguridad pública. En todas estas materias se han desarrollado técnicas que permiten evaluar o por lo menos clarificar cuáles son los aspectos que se están siendo debatidos en un determinado proyecto de ley. Termino con la última diapositiva, si pasamos a la diapositiva final, que es la referida al control ex post. Este es un poquito distinto del control ex ante, ¿no? En cuanto al momento, creo que ya se dijo en una presentación anterior, ese momento tiene que ser el momento en que tengamos datos suficientes acerca de la implementación de la ley. ¿Ante quién? Aquí, cuando la ley ya se ha aprobado, genera más bien ciertos intereses a su favor, ¿no? Normalmente quienes resultan beneficiados por la ley, y en ese sentido pueden haber interesados en defender la ley. Pero creo que la figura aquí de un observatorio que genere información útil para el perfeccionamiento de la ley, creo que es una herramienta perfectamente viable en prácticamente cualquier sistema político democrático, ¿no? El observatorio, que a partir de ciertos estándares objetivos va generando información acerca de la implementación de la ley, y el órgano político que lo desee toma esa información y lo utiliza como base, sin avanzar, por supuesto, en un observatorio, en propuestas legislativas, porque eso justamente es la actividad propia de la política democrática. Y finalmente, ¿sobre qué? Creo que aquí es importante que el análisis sea sistemático, que incluya todas las leyes de una categoría, porque evidentemente que aquí podrían haber cuestionamientos políticos a un órgano autónomo si escoge o selecciona leyes, ¿no? Tienen que ser o todas las que pertenecen a una determinada categoría o las que tienen un determinado impacto en determinadas dimensiones, ¿no? Creo que aquí sí se puede avanzar en un organismo, como digo, de carácter autónomo que incida en el perfeccionamiento de la ley posterior, generando los insumos, las mediciones, los datos que permiten ofrecer al sistema democrático insumos suficientes para reformar y perfeccionar la ley. Creo que estamos en el tiempo previsto. Yo quedaría hasta aquí, quedo a vuestra disposición para preguntas o observaciones. Hemos escuchado la ponencia del doctor Alan Brofman Vargas, la incorporación de la evaluación legislativa a una asamblea legislativa. Doctor, muchas gracias por su ponencia, y si nos permite, tenemos algunas preguntas que nos ha formulado el público que nos sigue por la red Webex. Si nos permite hacerle un par de preguntas que nos hicieron llegar. Por supuesto, encantadísimo. Nos preguntan del público cuánto tiempo tarda en promedio realizar una evaluación posterior a una ley. No hay, yo lo que he visto es que no hay un único estándar, ¿no? No hay un único estándar. Y aquí en la evaluación ex post es de extrema importancia que en el proceso de elaboración de la ley surjan los indicadores que den cuenta de los propósitos del legislador. Si tenemos claros esos indicadores, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos lograr, ¿no? De hecho, naturalmente surgen, ¿no? En mi país, hace ya varios años, se han aprobado leyes para prevenir y reprimir la violencia dentro de la familia, ¿no? O sea, bueno, tenemos ahí que tener precisión cuáles son los delitos que queremos combatir, ¿no? Y luego tenemos que manejar las estadísticas. Con esa información, por supuesto que una evaluación ex post puede ser relativamente rápida. El principal problema que yo observo en la evaluación ex post y que puede tardar más en realizarse tiene relación justamente con la ausencia de esta reflexión, ¿no? Cuando proponemos una ley, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es el objetivo? Y por eso que la evaluación de impacto legislativo ex ante tiene esa importancia, incluso simplemente para definir cuáles son los temas o tópicos que van a ser objeto de los propósitos del legislador, ¿no? Porque con eso ya podemos empezar a pensar, a construir, bueno, ¿qué elementos me voy a fijar?
Una evaluación detallada del impacto legislativo de la norma puede ser muy rápida y eficiente en la medida que tengamos sus indicadores y hayamos desarrollado el sistema para recopilar eficientemente la información. O puede ser muy lenta, ¿no? O puede ser muy lenta si no tenemos esos indicadores. Lamentablemente, en el mundo del derecho, y aquí mea culpa como abogado, ¿no? Tenemos una cultura muy alejada de los números, de las cifras, ¿no? Somos muy buenos para mirar las leyes y las normas, ¿no? Y no somos tan buenos para mirar la realidad de la aplicación de esas normas, ¿no? Cómo está funcionando, cómo está operando. Somos un poquito malos para eso, pero creo, como digo, que en la medida en que desarrollemos adecuadamente los indicadores, no hay ningún problema. Algunas directrices de la OCDE plantean que, como decía hace un momento, que las primeras evaluaciones de impacto regulatorio sean de carácter cualitativo y vayamos precisamente avanzando en el desarrollo de indicadores cuantitativos, ¿no? Indicadores cuantitativos que se construyen no solamente desde el Estado, no solamente del Estado. También aquí es importante involucrar a toda la sociedad, ¿no? En la generación de esos indicadores, porque además tenemos garantía de seriedad, de objetividad, de distintas fuentes, ¿no? Universidades, centros de estudio, sociedad civil, organismos empresariales, sindicatos, en fin, ir generando toda esa masa de datos que en el fondo es la que permite realizar una oportuna evaluación legislativa. Como digo, respondiendo directamente a la pregunta, no hay un único dato, ¿no? No hay un único dato, y sí dependerá mucho de cómo se ha trabajado hace previa de aquello que tenemos identificado como las claves, los indicadores de éxito o eventualmente de fracaso de una iniciativa legal. Muchas gracias, doctor Brofman. Y bueno, el tiempo nos come antes de nuestra plenaria de clausura, pero no quisiéramos irnos sin hacerle la segunda de las preguntas que nos hace el público, para que en atención a ello, aunque sea brevemente, nos pudiera usted contestar esta interesante pregunta. ¿Qué sucede si la evaluación posterior a una ley es negativa, empero la ley es necesaria? Creo respondo brevemente, creo que en esta materia la técnica y la disciplina evaluativa tiene que tener claro cuáles son sus propósitos. Y en ese sentido creo que no podemos comprometer al aparato democrático político con los resultados de la evaluación. En ese sentido, creo que un buen sistema de evaluación ex post cumple con ponernos sobre la mesa los datos relevantes acerca de la efectividad de la ley. Cumple con abrirnos los ojos, ¿no? Y mostrarnos con cierta precisión, con exactitud, especialmente con datos objetivos, con buenos datos, cómo está funcionando la ley. No le corresponde derogar leyes. Si tuviéramos leyes estupendas estaríamos todos fantásticos. Bueno, claro, sabemos que la ley es imperfecta, pero la misma vigencia efectiva de la ley depende de muchos factores. Entonces, claro, poner la mayor cantidad de datos sobre la mesa disponibles para las autoridades políticas y, por supuesto, ahí abrir los mecanismos, ¿no? que pasan por mecanismos de consultas públicas, mecanismos de iniciativa popular, mecanismos que permitan, en el fondo, dinamizar el proceso legislativo, de modo tal que esa ley que no está cumpliendo su objetivo tenga una oportunidad razonable de ser mejorada. Normalmente una ley que no está cumpliendo su objetivo tiene también sus defensores, tiene intereses detrás, ¿no? Y eso también no hay que perderlo de vista. Universidad Católica de Valparaíso, Chile, gracias por su ponencia y desde luego gracias por sus amables respuestas a las preguntas de los concurrentes a este segundo Congreso Internacional de Evaluación de Impacto Legislativo. Muchas gracias por su invitación. Y es así como damos por terminados los trabajos, no sin antes pasar al último punto de nuestro orden del día, la plenaria de clausura. Nos acompaña esta tarde el senador doctor Gilberto Herrera Ruiz, secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores. Señoras y señores, para nuestra
acto de clausura de este segundo Congreso Internacional en Evaluación de Impacto Legislativo, escucharemos primeramente el importante mensaje a cargo del doctor Roberto Herman Fiorio, director de Planeación, Evaluación y Normatividad de la Cámara de Diputados. Este sí funciona. Aquí, mira. Muy buenas tardes a todas y a todos. Antes que todo, agradezco muchísimo su presencia aquí, ¿no? Y es a nivel presencial, así como a nivel. Y tiene interés a que este mecanismo se vuelva indispensable para el Congreso, en particular para el Senado, para coadyuvar la práctica de la elaboración de las leyes que ellos mismos, evidentemente, impulsan. Es la hora de tener algunas conclusiones y reflexiones. Entre ellas, el intercambio de experiencia internacional ha sido un aporte invaluable para darnos cuenta que si bien la evaluación de impacto legislativo en sus dos vertientes, ex ante, ex post, ya es un mecanismo institucionalizado en muchos parlamentos, como en Europa, en América Latina, su forma de implementarse tiene características muy distintas. Eso lo vimos y esa herramienta ha sido un aporte muy interesante de ese Congreso. Empezando por la arquitectura institucional que hemos considerado, varía desde un contexto plenamente formalizado a otro que se encuentra en una etapa incipiente. Esto no quiere decir que los parlamentos se encuentran en esta última fase sean los más afectados. El hecho de no tener una estructura y esa institucional administrativa que coadyuve, que sustente, que formalice, ¿no? Y es la evaluación de impacto legislativo, eso no quiere decir, ¿no? Y es que sean afectados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una correcta evaluación de impacto legislativo puede adoptar ciertas metodologías, así como su flexibilidad ayuda a ¿qué cosa? A solventar problemáticas institucionales. Por otra parte, lo que hemos analizado, y es como producto de este segundo Congreso sobre evaluación de impacto legislativo, es la gran variedad de metodologías que abarcan desde el ámbito de evaluación de impacto constitucional y esa jurisprudencial, de convencionalidad, hasta el ámbito de impacto presupuestal, administrativo, social, de género, hacia de grupos vulnerables. Las experiencias de los parlamentos de Chile, Ecuador, Inglaterra, España, Italia y desde luego en México y en particular de los congresos locales, que ha sido extraordinaria esta última mesa, ha sido invaluable para darnos un panorama puntual del estado actual en la materia. Las conclusiones que podemos derivar de esos trabajos, desde el punto de vista de este segundo congreso, aumentan, no disminuyen, nuestras expectativas en que la evaluación de impacto legislativo representa el instrumento para garantizar la calidad de las leyes en el sentido de prever con cierta seguridad sus resultados de impactos en beneficio del pueblo. Para otra parte, la variedad de acciones y métodos considerados y analizados nos permiten elegir los que más nos convengan. ¿Para qué? Para iniciar ya nuestra experiencia en la institucionalización de la evaluación de impacto legislativo en el Senado de la República. Con este propósito, y es importante compartir con ustedes, ¿no? Y es una iniciativa que en breve se presentará para la implementación de la evaluación de impacto legislativo en sus dos vertientes, ex ante y ex post, a través de la modificación de distintos artículos del reglamento de la República, del reglamento del Senado de la República. Con la presente iniciativa, que esperemos podrá terminar en breve tiempo su tránsito legislativo, podemos empezar una nueva etapa en ese cambio de paradigma para la producción legislativa, con el propósito de garantizar al legislador la provisión permanente de información útil para la toma de mejores decisiones en beneficio del pueblo. Muchísimas gracias. Desde luego que agradecemos el mensaje que el doctor Roberto Herman Fiorio, director de Planeación, Evaluación y Normatividad de la Cámara de Diputados, brindó dentro de esta ceremonia de clausura. Finalmente, señoras y señores, escuchamos a nuestro anfitrión, el senador por el Estado de Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz, secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República. Pues agradecer mucho la asistencia de todos. Estos dos congresos, no solo sino el primero también, para nosotros sirvió como una evaluación ex ante de esta iniciativa que vamos a meter ya próxima semana. Como dijo
el doctor Herman. Próxima semana meteremos la iniciativa del cambio de reglamento en el Senado para hacer de este ejercicio, no podemos hacerlo obligatorio por un tema constitucional. ¿Sí? La Constitución le da a todo representante popular, háblese federal o estatal, la cuestión de la autonomía completa en las iniciativas que él quiera someter y en la forma que él lo quiera hacer. Pero sí lo podemos poner en el reglamento como algunos de los requisitos que tiene que toda iniciativa contener. ¿Sí? Darle la facultad al Instituto Belisario Domínguez de poder trabajar estos temas, pero a su vez también como los requisitos de lo que debe contener toda iniciativa de todo senador. Podrá hacerlo con el señor Domínguez o tendrá con su equipo de trabajo el poderlo hacer, pero el impacto tendrá que verse. Y hemos tenido ejercicios, como lo he mencionado anteriormente, tanto así, uno interesante fue el económico para todo Estado, siendo ya un derecho humano, prohibiendo la privatización del agua potable, como lo estamos poniendo en esta ley general, es el Estado el responsable y todos los municipios de este país podrán abastecer con 100 litros de agua potable y bajo qué costo. Entonces, esas son de las cuestiones que se discuten precisamente antes de emitir una ley, el impacto, no solo ambiental también, sino también el impacto económico que tenga que ver, siendo agua también tiene un impacto ambiental. Recuerden que hemos llegado ya a traer agua de otras cuencas y eso, quitar agua de una cuenca para pasarla a otro, estamos alterando el medio ambiente y eso también va a tener un impacto. ¿Sí? De tal manera que 100 litros de agua para una ciudad grande, como puede ser Querétaro o la Ciudad de México, ya involucra también trasfondos también ecológicos de donde viene originalmente el agua. Y también discutimos, como les decía al inicio, la cuestión de la pensión de adulto mayor. Se busca, de acuerdo a la ley social, el que ningún adulto mayor esté en estado de pobreza. ¿Qué significa eso? Usar el salario mínimo como un instrumento, usar el monto que maneja Coneval, y por lo tanto el monto que maneja Coneval va a tener una gran presión de siempre aumentar el costo de la canasta y demás para que nuestros 11 millones de adultos mayores reciban la mayor cantidad de recursos políticamente o electoralmente adecuado. Pero eso tiene un costo también para el Estado. Entonces creo yo que estos ejercicios han sido vitales. Me da gusto ver aquí a nuestra diputada que estoy seguro llevará le encargaremos la estafeta para que no solo sea el Senado, sino sea también el Congreso, la Cámara Baja, la que nos ayude precisamente también para hacerlo ya, que este país vaya creciendo. Vimos varias experiencias de varios países donde ya lo ven como una cuestión común. Yo creo que México debe profesionalizar también estos temas para que no solo sea el tema político electoral el que nos mueva, sino sea también la responsabilidad social, económica, ambiental y todas las demás que debemos tener todo legislador. Enhorabuena para todos. Yo espero que los jóvenes, que veo muchos y que a futuro esperemos verlos por acá, se estén formando en ese sentido y que en nuestras universidades cada vez el derecho constitucional se implemente de una manera más profunda. Sé que muchas facultades tienen lo de litigio como el mecanismo laboral para sus egresados, pero creo que hay una responsabilidad social que tiene todo estudiante de leyes en este país y que es mejorar pues, todos los reglamentos y toda la normatividad que nos rigen como México de lo que somos. Entonces, si me lo permiten y si nos levantamos, siendo las 6 de la tarde en punto, no empezamos a tiempo la inauguración, pero sí vamos a acabar bien la clausura, damos por concluidos los trabajos de este segundo Congreso Internacional en Impacto Legislativo. Felicidades a todos, enhorabuena a los organizadores y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en todo momento. Felicidades, gracias. Señoras y señores, a nombre de la 65ª legislatura del Senado de la República, agradecemos su presencia y permanencia dentro de este importante Congreso. Sin más que agregar, les deseamos a todas y todos ustedes una estupenda tarde y que lleguen con bien. Segundo Congreso Internacional en Evaluación de Impacto Legislativo. Ante el éxito